Probablemente hayas escuchado o leído muchas veces que dormir bien es esencial para una buena salud, que no solamente es importante para descansar, sino también para la reparación muscular, mejorar la memoria, reducir el estrés, mantener un peso saludable, prevenir enfermedades, combatir infecciones, reparar células, mantener salud mental, buen estado de ánimo y mucho más. También es posible que hayas escuchado o leído de expertos en la materia que como adulto, incluyendo a los mayores, debes dormir 8 horas diarias para que tu cuerpo y mente funcionen al 100%. Y seguro que has escuchado gente diciendo que dormir 5 a 6 horas es suficiente para funcionar bien. Dormir es un complejo proceso biológico que nos ayuda a procesar información nueva, mantenernos saludables y a sentirnos descansados. Pero resulta que hay mucha gente en el mundo que no duerme bien. Te cuento algunas cifras. A nivel mundial, la prevalencia de trastornos de sueño es del 46 al 50%. Aproximadamente 50 a 70 millones de adultos en los Estados Unidos tienen trastornos del sueño o insomnio. 8 de cada 10 adultos en todo el mundo quieren mejorar su sueño, pero el 60% no ha buscado ayuda de un profesional médico. El 62% de los adultos de todo el mundo dicen que no duermen tan bien como les gustaría. El 44% de los adultos de todo el mundo dice que la calidad de su sueño ha empeorado en los últimos 5 años. Y para darte datos de algunos países de Latinoamérica, en México el 28% de la población duerme menos de 7 horas. En Colombia, el 59% de la población tiene algún trastorno del sueño. En Chile, un 63.2% de las personas presenta algún trastorno del sueño. En Argentina, el 40% de la población tiene trastorno del sueño. Y en Brasil, 73 millones de brasileños tienen dificultades para dormir. Y si nos vamos a Europa, solo en España, el 48% de la población no tiene sueño de calidad. Como ves, hay una alta incidencia a nivel mundial y si no actuamos a tiempo podría impactar significativamente nuestra calidad de vida. Buenas, buenas. Me da mucho gusto saludarte y que me acompañes hoy a deshojar esta margarita en Vida y Salud en Positivo, donde tendremos respuestas a preguntas como ¿qué es realmente dormir bien? ¿Cuáles son los detonantes que impiden dormir bien? ¿Cuántas horas realmente debemos dormir para estar al 100%? ¿Cómo impacta a cada uno de nuestros órganos? ¿Qué pasaría en nuestro cuerpo si dormir pocas horas se vuelve una costumbre? ¿Cuáles serían las rutinas ideales para dormir bien? ¿Cómo la tecnología podría ser una aliada en vez de un obstáculo para dormir bien? ¿Es la siesta necesaria? ¿Hasta qué punto son necesarias esas pastillas para dormir? Para responder estas preguntas, educarnos en el tema y mucho más, está con nosotros la doctora Mauri Bracho, médico cirujano, médico broncopulmonar, especialista en neumonología de la Universidad de los Andes en Venezuela, con un máster internacional en medicina del sueño de la Universidad Europea de Madrid. Además, cuenta en su haber con una especialidad en trastornos respiratorios del sueño. Tiene una vasta experiencia como docente de neumonología y medicina interna y actualmente es docente de la Cátedra de Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Chile, así como médico en 2 diferentes centros en el área de trastornos del sueño y enfermedades respiratorias. ¡Qué lujo de invitada! ¡Comenzamos!
Doctora Bracho, qué gusto tenerla en vida y salud en positivo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Hola Carmen, gracias por tu invitación. De verdad, muy complacida de acompañarte hoy. Pues el gusto es mío y sé que de la audiencia también. Voy a comenzar preguntándole algo muy básico. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es realmente dormir bien? Bueno, a ver, dormir es un proceso fisiológico necesario, tan necesario que las personas pueden pasar días sin comer, algunos días sin tomar agua, pero si pasan horas sin sueños, hay una alteración muy importante. Es tan importante porque, bueno, el cerebro comanda todo nuestro cuerpo y si no lo dejamos descansar a través del sueño, de un sueño de calidad, el cerebro no va a funcionar bien. Por eso el sueño, el dormir bien, es un proceso fisiológico primordial. Y usted cuando dice dormir, dormir bien, ¿qué significa realmente? Sí, es un sueño reparador, le llamamos sueño reparador a aquel que cumple con todo. El sueño tiene varias etapas, como que es un proceso fisiológico en el cual tiene varios estadios. Cuando nosotros hacemos algo que se llama polisomnografía, registramos el sueño, ¿bien? Y esto tiene una etapa 1, donde nos estamos quedando dormidos, una etapa 2, donde ya agarramos el sueño como tal, una etapa 3, que es nuestro sueño profundo, y una etapa REM, que es movimientos oculares rápidos en inglés, y debemos cumplir todas las etapas. Cuando terminamos el REM, por unos minutos nos quedamos en REM, volvemos otra vez al N1, N2, N3 REM, y así ese ciclo se repite durante aproximadamente 4 o 5 veces en la noche, y cada ciclo dura 90 minutos. Entre un ciclo y otro nos vamos a tener ligeros despertares. Si cumplimos con todos los ciclos de una manera proporcionada, tenemos un sueño reparador y nos vamos a despertar bien, con energía, como que sí descansamos. Ese es el sueño de calidad, el dormir bien. Entiendo. Doctora, hay mucha información de las horas que necesita dormir un ser humano. De acuerdo a la edad, mucha gente dice que hay que dormir 8, hay que dormir 7, hay que dormir 9. Todo, Ujú. hay demasiada información allá afuera y a veces uno realmente no sabe qué pensar. ¿Cuántas horas realmente debe dormir un adulto? Mira, como tú bien lo dices, las horas de sueño van variando, dependiendo de la edad. Por eso es que tú me dices, bueno, un adulto. Sabemos muy bien, un niño nace y duerme casi las 24 horas. Bien, Exacto. un Ujú. adulto es diferente y el adulto depende de la edad también del adulto. Bien, no es lo mismo un adulto joven, un adulto de edad media, un adulto ya mayor o una mujer o un hombre, también varía en cuanto a sexo. Bien, entonces se ha generalizado y todo el mundo dice, bueno, la persona tiene que dormir o 7 u 8 horas. No necesariamente es así. Lo que se sabe y lo que se ha publicado recientemente es que no dormir menos de 5 y no dormir más de 9 horas. ¿Bien? Ok. Entonces, repito, la persona no debe dormir menos de 5 y no debe dormir más de 9 porque se ha demostrado que eso incrementa la mortalidad. ¿Bien? Porque algo bien importante, y quiero que todos tengan bien claro, que no dormir bien aumenta la mortalidad. ¿Bien? Eso es ya se ha demostrado por muchos estudios. Últimamente salió ya uno como más, cada vez es como más fuerza, con más peso. Entonces, va dirigido a eso, a ver qué necesita la persona. Entonces, hay personas que, o sea, hemos demostrado ya que eso hay que individualizarlo. Por ejemplo, hay Ujú. personas que duermen 5 horas y están perfectas, 6 horas y están perfectas. Con eso es suficiente. Pero hay personas que dicen, ay, yo duermo 8 horas y todavía me falta. Entonces quiero dormir 9, pero no se recomienda más de 9. Bien. Entonces, yo diría que cada quien tiene que autoevaluarse
Bien, y decir, bueno, es que yo me siento bien con 6 horas. Bueno, eso es lo que necesitas, no es que quisiera dormir 8 porque es que me dijeron que tiene que ser 8. No, no es obligatoria las 8 horas, eso es lo que quiero explicar, ¿bien? Entonces, la persona debe dormir lo que necesita para que cuando se despierte descansado, ¿bien? Ok, ahora bien, vamos a hablar de los dos extremos. Usted acaba de mencionar las 6 horas, no menos de 5 horas y no más de 9 horas. Sí. Los extremos, cuando la gente solamente duerme 4 horas y cuando la gente duerme más de 9 horas, ¿qué significa para el cuerpo humano? Bien, mira, menos de 5 horas, como dice, incrementa la mortalidad. ¿Por qué? Porque se alteran los elementos neuroquímicos que están en el cerebro. ¿Qué sucede? Que el cerebro funciona todo con neurotransmisores, que son esas pequeñas sustancias químicas, moléculas que van de un contacto de la neurona hacia el otro contacto, ¿bien? Y es lo que despierta esa electricidad, digámoslo así, que ocurre en el cerebro. Si dormimos menos de 5 horas, el cerebro no se repara, porque durante el día nosotros tenemos un desgaste normal por nuestro día a día, nuestra cotidianidad, nuestras preocupaciones, el estrés, si tenemos enfermedades o no, si de repente estamos sanos pero con mucha carga laboral o mucha carga de estudio. Todo eso genera una cantidad, como tenemos que usar nuestro cerebro, hay un metabolismo que genera ciertas sustancias digamos, de desecho. Esas sustancias de desecho hay que eliminarlas en la noche, ¿bien? Es como la basura. De día, si cocinamos, ¿verdad? Cuando cocinamos siempre hay unos desechos que tenemos que poner en la basura, pero esos desechos ahí en la basura no se pueden quedar, porque si se quedan muchos días, se deterioran, ¿cierto? Y generan olores, generan bacterias. Bueno, lo mismo pasa en el cerebro. Los desechos de noche tenemos que eliminarlos y hay un sistema de limpieza, como ese sistema que recoge la basura día a día en cualquier parte donde vivimos. Bueno, hay un sistema que se llama neuroglía. La neuroglía, esa neurona que va pasando poco a poco y recogiendo todos esos químicos y los va eliminando. Si no dormimos bien, se nos acumulan desechos tóxicos en el cerebro y eso a la larga causa muchas consecuencias, muchas. Una de ellas, bueno, el cerebro no funciona bien, tenemos alteraciones de memoria, trastornos cognitivos, irritabilidad, bien, y la parte cardiovascular, cerebrovascular, en cuanto a la enfermedad endotelial, que eso es lo que está dentro de los vasos, se inflama y va causando deterioro progresivo de nuestro corazón y además de nuestro cerebro, porque hay mala circulación de la sangre, ¿bien? Entonces genera muchos problemas, además el trastorno metabólico. Esos neuroquímicos, hay un desbalance neuroquímico, como les comenté, y entonces hay unas hormonas, entre esas la leptina, que son hormonas que se encargan de la saciedad, del metabolismo de la glucosa, entonces también funcionan de forma desequilibrada cuando no dormimos bien, por lo tanto nuestro metabolismo en general se altera. Es decir, que eso impacta absolutamente todo. Todo tu cuerpo, así Y es. las personas que duermen más de 9 horas, que personas que realmente pasan muchas horas, demasiadas horas durmiendo, ¿qué podría pasar allí? Mira, generalmente, esos pacientes hay que estudiarlos, porque hay algo que se llama narcolepsia, ¿bien? O hipersomnias idiopáticas, ¿bien? Que son trastornos igual genéticos, donde nuestra neuroquímica está alterada, pero entonces para el otro extremo, ¿bien? E igual, la persona que duerme muchas horas puede ser en contexto de estas enfermedades que estoy hablando o en el contexto de una deuda de sueño. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo soy una persona que trabaja turnos o hace guardias, como decimos, turnos nocturnos, cuando yo no dormí bien o simplemente me fui de fiesta, bien, el hecho de que yo haya perdido esas horas de sueño, posteriormente el cuerpo me las va a cobrar.
Entonces a veces la persona dice, ay, dormí como 9 horas y todavía me falta. Bueno, porque estás pagando la deuda de sueño. Eso no está mal, ¿bien? Eso no genera problemas. Lo que está mal es que todo el tiempo, la mayoría de las noches, necesites dormir más de 9 horas. Entonces hay que ver si hay algo patológico, ¿bien? La mayoría de las veces no es una enfermedad, la mayoría de las veces es deuda de sueño. Y la consecuencia va a ser trastornos igual del tipo metabólico y trastornos de esas etapas del sueño que hablé. Yo dije, para hacer algo normal o fisiológico, son 4 o 5 ciclos de esos. Y si tienes más de eso, el cerebro se sobrecarga. Bien, igual no va a ser reparador tu sueño. Bien, igualmente vas a estar lento, vas a tener trastornos cognitivos, se va a generar, pero por el otro extremo. Entiendo. Usted acaba de mencionar entre sus comentarios el impacto a nivel cardiovascular y a nivel de la memoria, la concentración. ¿Realmente en qué podría impactar a alguien que no duerma bien, que tenga el hábito de dormir solamente 4 horas, máximo 5 horas, y esa persona empiece a desarrollar algunas condiciones relacionadas con la enfermedad cardiovascular, con la parte de la concentración? ¿Qué más aparte de esto? Y explicar un poquitito más en lo que es la parte cardiovascular y la concentración o la memoria. Adicional a esto, ¿qué más? ¿En qué más impacta el no dormir bien? Mira, tiene tantos efectos. El uno, a la larga, con el tiempo, no es inmediato, sino con el tiempo, las enfermedades neurodegenerativas. Eso significa que estos desechos que les había comentado muchas veces se acumulan alrededor de los nervios y de tanto tiempo sin funcionar bien se generan, digamos, acúmulos ya permanentes, ¿no? Ya no es reversible. Entonces empieza lo que se llama las demencias seniles, el Alzheimer, el Parkinson, como consecuencias de un largo periodo de tiempo sin dormir bien. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de las alteraciones metabólicas, como son la diabetes, la obesidad, está muy relacionada con el mal dormir. ¿En Bien, serio? sí, muchas veces la persona dice, pero yo hago dieta y ejercicio, ¿y por qué no rebajo? No rebajas porque no estás durmiendo bien. Eso es Wow. muy, muy frecuente, sí. Sí. El metabolismo de la glucosa está alterado, no estás, lo que comes realmente no lo estás aprovechando adecuadamente. ¿Bien? Entiendo. Si estamos en el contexto de menos de 5 horas, pero por otras causas. Hay muchas causas por las cuales una persona duerma menos de 5 horas. Una de ellas es el trabajo, que es muy frecuente, ¿no? Otra de ellas son los jóvenes que usan pantallas. Entonces, las consecuencias son variables también dependiendo de la edad. Vamos a ponernos en este momento el ejemplo de un joven, adolescente, adulto joven, que usa mucho las redes sociales, el celular, la computadora, los juegos en línea, todas estas cosas, ¿bien? A la larga, ese muchacho, como consecuencia de dormir menos de 4 horas por estos malos hábitos, puede llegar a tener un insomnio crónico. Es decir, esa persona luego quiere dormir, ay, porque ya deseo, ya me cansé y deseo tener mis 7, 8 horas de sueño, las que necesita. Ya no puede, ya el cerebro se mal acostumbró. Entonces, una de las consecuencias es el insomnio crónico. ¿Bien? Ok. Y las que ya hablamos, las cardiovasculares y las cerebrovasculares. Ok, con respecto a ese insomnio crónico, que creo que pudiésemos hacer un podcast completamente, un episodio solamente de lo que es el insomnio y lo que es la apnea del sueño. Pero con respecto al insomnio, ¿qué es cuál es el alerta que debe considerar una persona a lo que ve que ya esto es algo totalmente repetitivo? Y que antes de acudir a cualquier medicamento automedicado pudiese hacer. ¿En qué momento una persona tiene que levantársele esa banderita roja y decir, mira, ve a un médico para que te trate esto? Sí, mira, el insomnio
Se cataloga como insomnio crónico cuando pasa de 2 meses. Ya 2 meses es un punto de corte que pueden tomar en cuenta todos, ¿bien? Si tienes más de 2 meses que no estás durmiendo bien, que te despiertas todavía con necesidad de querer dormir más, ¿bien? O de día notas cansancio, fatiga, ¿bien? Deseos de tomar una siesta, y eso pasa más de 2 meses, ya hay que acudir a un especialista, ¿bien? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Recurrir a medicamentos, porque el amigo, la mamá, no sé, alguien le recomienda cualquier fármaco, ¿bien? Bueno, o le regala, muchas veces yo tengo de este, tómate este que me cae muy bien a mí. Bueno, peligrosísimo, peligrosísimo automedicarse, ¿bien? Hay que diferenciar de el insomnio que te da ocasional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que puede ser que un día yo me excedí. A mí me pasa personalmente, yo me voy con mis amigas y quiero, ay, vamos a tomar un café, y son las 5 de la tarde. Yo me tomo un café a las 5 de la tarde y en la noche tengo insomnio. Obvio. ¿Bien? Claro, eso es algo como muy también particular. No a todo el mundo le ocurre. No Así podemos es. generalizar, ¿bien? No podemos generalizar. Pero a mí me Así. ocurre y a gran mayoría de personas le puede ocurrir. ¿Qué sucede ese día? Bueno, porque un día que haya dormido mal, al día siguiente evidentemente también voy a amanecer mal. Pero eso no es un insomnio problema o no es un insomnio patológico. Hay que diferenciar esas cosas. Tiene que ser repetitivo, bien, a la semana, más de 3 veces, no estoy durmiendo bien y más de 2 meses no estoy durmiendo bien. Ese es el insomnio realmente patológico que necesita verlo, ¿bien? Ok, entonces tenemos otros 2 tipos de insomnio, el insomnio de inicio y el insomnio de mantenimiento. El inicio, la persona le cuesta quedarse dormida. El mantenimiento, la persona se despierta varias veces en la noche, ¿bien? Entonces, repito, si eso ocurre ocasional, bueno, no, nada, no pasa nada, no tomes café tan tarde, ya sabes que eso no lo puedes hacer, bien, hay ciertas cosas que no debes hacer. Pero todo insomnio que tenga más de 2 meses, por favor, no tomar medicamentos y acudir a un especialista. Entiendo. Las personas que dicen, dormí toda la noche, pero me siento agotada como si nunca, como si no hubiese dormido ni una hora. ¿Qué significaría eso? Sí, mira, eso pasa frecuentemente. Hay 2 posibilidades. Una es que dice, pero si yo dormí todo y estaba hasta roncando. Esto del roncando no significa que estabas durmiendo profundo, ¿bien? Quiere decir en muchas ocasiones que llegas, como les explicaba que había varias etapas del sueño, la etapa N1 y N2, la N1 es la más superficial, la N2 es un poco más profunda, pero la N3 es el sueño realmente profundo junto con el sueño REM. Si yo no cumplo estas etapas, yo voy a tener un sueño, digamos, superficial. Bien, no cumplí con todo, por lo tanto no es un sueño reparador. Entonces dormiste toda la noche, pero igual te despertaste mal, porque no cumpliste todas las etapas del sueño. Eso tiene muchas causas y una de las principales es la apnea del sueño. La persona hace pausas respiratorias, deja de respirar de noche, el cerebro alerta al resto del cuerpo, a la vía respiratoria, para que se abra para poder respirar, porque si no la persona se muere con una apnea del sueño. El cerebro anda toda la noche en alerta constante, por lo tanto no hay un sueño profundo, hay lo que llamamos microdespertares, la persona no se da cuenta, pero se está despertando continuamente durante el sueño y por eso despierta mal. Bien, y están las personas que tienen lo que nosotros denominamos como una mala memoria del sueño. ¿Qué quiere decir? La persona dice, pero es que yo estuve toda la noche como que despertándome constantemente. Esos despertares que se hacen conscientes son muy pocos, pero la persona lo asocia a que, ¡ah, Dios, ¿qué me pasó? Que yo aparentemente dormí toda la noche, pero sentí que no lo hice bien. Esa es ¿Qué debe hacer una persona en ese caso? otra posibilidad. ¿Qué debe hacer una persona en ese caso? Cuando siente que duerme 8 horas y no durmió bien, tiene que estudiarse, si eso es repetitivo.
vuelvo, es importante que si ocurre una que otra vez ocasional, no hay problema, simplemente son condiciones muy particulares. Y digo muy particulares en el sentido que un día pudo haberme ocurrido algo difícil, por ejemplo, una colisión con un vehículo. Ese día me estresé demasiado y ese día no voy a dormir bien, pero es algo como muy puntual. Si esto es repetitivo, hay que estudiarlo con algo que se llama polisomnografía, porque les he nombrado las causas más frecuentes, pero hay muchas causas adicionales que hacen que la persona durante la noche duerme, más no tiene el sueño de calidad. ¿Bien? Entiendo. Entonces dices, bueno, pero es que mi pareja dice que yo duermo y ronco toda la noche. Sí, pero puedes tener, junto con el ronquido, las apneas del sueño o hay otras enfermedades. Por ejemplo, hay algo que se llama el movimiento periódico de las piernas. La persona se duerme y sus piernas se mueven toda la noche y ocasionan microdespertares. Igual, no hay un sueño de calidad porque las piernas no lo dejan dormir. ¿Y Bien, cómo se o sea, hay trata eso? mucho. No lo El había movimiento escuchado. periódico, sí, hay movimiento. Hay dos entidades, ¿bien? Una que se llama las piernas inquietas, que ocurren antes de dormir. La persona dice, yo me voy a dormir y es que no puedo conciliar el sueño porque tengo una molestia en las piernas, como que me veo obligada a moverlas. Y muevo las piernas, muevo las piernas y muevo las piernas antes de dormir. Eso se llama piernas inquietas. Ocurre por deficiencia de hierro, ¿sí? Wow. Deficiencia de hierro, sí. Y hay muchas enfermedades que causan deficiencia de hierro. Y la otra está el movimiento periódico de las piernas. Eso ocurre por un desequilibrio neuroquímico, porque en el sueño, durante el sueño, ocurren muchas, ¿cómo te digo? Es algo complejo a nivel neurofisiológico, ¿bien? Y es tan complejo que un pequeño desequilibrio, es como un engranaje, Carmen, ¿bien? Que cualquier ruedita, cualquier tuerca como que está desajustada e inmediatamente todo empieza a funcionar mal, ¿bien? Empieza a funcionar mal. Entonces, una de ellas es ese pequeño neuroquímico que tiene que apagar nuestra parte neuromuscular para que esté relajada, ese neuroquímico está alterado por alguna razón, ¿bien? Y entonces empiezan las piernas a moverse de noche constantemente. Esas tienen un tratamiento específico, la persona se controla con un fármaco y ya, se le quita el insomnio, se le quita el cansancio. Entiendo. Y es increíble la cantidad de aspectos relacionados con el sueño y seguimos descubriendo. Usted hace un ratito habló sobre la apnea del sueño y ese es otro punto también bien complejo, pero voy a hablar a preguntarle, mejor dicho, sobre los ronquidos específicamente. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que dice, oye, no soporto el ronquido de mi esposo, o no soporto el ronquido de mi esposa o de mi compañero o de mi compañero de cuarto, gente que incluso joven que ronca mucho. ¿Cómo se agudiza eso en alguna etapa de la vida donde la gente a veces se encuentra desesperada porque no saben qué hacer y compran cualquier cantidad de cosas que ven en la televisión para minimizar el efecto o el problema y no encuentran nunca una solución? ¿Qué pasa en esos casos y por qué pasa? Sí, sí, ay, me llega mucho paciente que les da vergüenza porque si van en familia a quedarse en un departamento que no es de ellos, entonces no deja dormir al resto de la familia, o si van en un viaje, me ha pasado, en un viaje que no se pueden quedar dormidos porque hay que vergüenza, empiezo a roncar, todas esas cosas, ¿no? Da Claro. mucha vergüenza social, ¿sabes? El ronquido da mucha vergüenza social, es causa de separaciones de pareja, como lo has dicho, si ocurre eso. He tenido además padres que ya están separados y cuando van sus hijos les toca la semana de estar con su padre o con su madre, el hijo dice, ay no papá o no mamá, yo no vengo porque de verdad no me dejas dormir. Entonces, hasta esas cosas, ¿no? Que Sí, es realmente increíble. sí, son bien preocupantes. Bueno, el ronquido como tal es un sonido que se genera en las vías respiratorias porque hay una resistencia. Resistencia es que alguna parte
de mi vía aérea superior que está impidiendo que el aire salga con facilidad. Esa parte de mi vía aérea superior, generalmente es la lengua. Bien, la lengua, nosotros nos dormimos, nos relajamos, y la lengua tiende a irse hacia atrás, hacia la garganta, y vibra cuando estamos nosotros respirando. Bien, entonces esa es una de las más frecuentes, pero puede haber obstáculos en la nariz, como los cornetes, como pólipos nasales, y a veces la epiglotis, que es aquello que tapa la vía digestiva cuando nosotros tragamos, ese epiglotis, perdón, tapa la vía aérea. Tapa la vía aérea cuando nosotros tragamos para que nuestro alimento no se pase a la vía aérea. Entonces, a veces hemos tenido pacientes que ese epiglotis está como debilitada y vibra y ronca, ¿bien? Ese es el ronquido como tal. Pero el ronquido, en la mayoría de los casos, digamos, yo diría como más de 80% de nuestros pacientes, se acompañan de apneas. Y las apneas son las pausas respiratorias que comentaba que la persona no respira. Hay que recordar que de noche nosotros cuando nos dormimos, nuestro centro respiratorio toma un control automático. Ya nosotros no estamos en control de nuestro centro respiratorio. ¿Qué pasa? Que como no estamos bajo control, nuestras vías respiratorias se relajan y en lo que se relajan obstruyen. Bien, y cuando obstruyen la vía respiratoria es que viene la apnea y viene esa alerta que el cerebro tiene que mandar señales para la que persona pueda despertarse algo y volver a tomar el control de su vía aérea. Y así se pasan toda la noche. Bien, las apneas se dividen, pueden ser leves, moderadas o severas. Y bueno, las severas son aquellas que la persona tiene más de 30 pausas por hora. O sea, deja de respirar 30 veces cada hora, ¿no? Y así pasa toda la noche. Entonces es un problema muy serio, muy globalizado, muy relacionado con la obesidad, que no siempre se presenta en pacientes obesos, pero está muy relacionado con la obesidad. Hay pacientes delgados que la pueden tener perfectamente por malformaciones craneofaciales, y nos ocurre con los niños, las amígdalas, recuerda las amígdalas adenoides, las amígdalas palatinas, correcto, que si están muy grandes van a obstruir la vía aérea y los niños que roncan siempre tienen que ser estudiados. Siempre, siempre. Increíble, increíble. Y de verdad que eso se repite y se repite y de gente que dice es insoportable, a veces creo que se murió. Sí, porque dejó de respirar. En fin, hay tantas situaciones que están relacionadas con eso y que cada vez hay más. Que también en esos casos, ¿qué recomienda usted a una persona que tenga, la persona esté consciente de que lo tiene o simplemente es su compañero que se da cuenta y le dice y le indica la preocupación que tiene? ¿Qué deben hacer en esos casos? Sí. Fíjate lo que acabas de decir, es más frecuente que en mi consulta vayan personas que son enviadas por su pareja, ¿bien? Porque muchas veces las personas no se dan cuenta de lo que le está pasando, es el compañero o la compañera la que se da cuenta, ¿bien? Entonces, van a la consulta muchas veces a regañadientes, o sea, obligados u obligadas, porque dicen, pero si yo me siento bien, yo me duermo y yo al instante, o sea, yo me acuesto y me duermo al instante, caigo como un tronco, dice mucho, ¿no? Bueno, entonces es la otra persona la que los manda y cuando llegan a la consulta, cuando hacemos una evaluación, la mayoría de las veces necesitan una polisomnografía, y en otras ocasiones una poligrafía respiratoria. Son dos exámenes diferentes. La polisomno, esa palabra somno es de sueño. O sea, evaluamos el sueño y evaluamos los ronquidos, las apneas y los movimientos periódicos de las piernas, esto que comentamos. Y en la poligrafía respiratoria solamente evaluamos la parte respiratoria, la parte de oxigenación y el movimiento del tórax cuando respiramos. Esa es la diferencia entre uno y otro. El médico es el que puede decidir cuál examen es el que conviene. Y siempre hay que estudiarlo, siempre hay que estudiarlo. Sí, valdría la pena hacer otro episodio solamente de apnea del sueño, porque yo he visto incluso casos donde la persona tiene que dormir con un dispositivo para poder respirar
y tener mejor dormir. Pero Sí, definitivamente sí es un punto álgido dentro de lo que es todo el espectro del sueño, ¿no? sí. Y quiero dejarles un mensaje. Muchas veces las personas ya se han informado acerca del tema y tienen un temor a ir al especialista porque creen que inmediatamente le van a poner el CPAP, que es el Ujú, aparato que se pone para respirar. Sin ujú. embargo, quiero decirles y quiero que quede claro, ese aparato en la mayoría de las apneas moderadas a severas se usa, pero en las leves no es lo habitual. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, vaya a la consulta, se hace el examen, determinamos qué nivel de apnea tienes para poder determinar e indicar el tratamiento más adecuado. Perfecto. Doctora, y con respecto, vamos ahora al punto de la siesta, ese punto donde hay incluso países donde las empresas le dan un tiempo específico para que la gente y tiene todo acondicionado para que la gente pueda tener su siesta al mediodía o en la tarde y puedan recuperarse. ¿Realmente es un mito o es una realidad lo de la siesta? ¿Es necesaria? Porque hay gente que dice yo jamás tomo siesta, así como hay gente que Ujú, dice, que es mi caso, yo no tomo siesta nunca, pero yo ujú, tengo, mis padres toman siesta. Y hay gente que ujú. dice, gente que está en edad adulta, no adulto mayor, sino adulto, dice, si no tomo siesta, no rindo. ¿Qué pasa? Exacto. Sí, sí, porque es que hay que individualizar también, ¿ves? Ujú, Nosotros no podemos darle unas recomendaciones a todas las personas simplemente porque, leí o escuché o publicaron que es bueno. No, eso depende de cada quien. Ajá. ¿Quiénes deberían tomar siesta? Los que la necesitan y sienten que tomando una siesta eh, posterior a ella recobran como la energía, digamos, se sienten cansados, toman una siesta y la recobran. Bien, las causas pueden ser múltiples, bien, pero lo importante es decir que una siesta no debe pasar más de 15 minutos, porque al contrario del sueño nocturno, el sueño diurno, si lo hacemos, por lo que sea, por la razón que sea, no debemos entrar a estadios profundos que yo los nombré como N3 y REM. O sea, ujú. una siesta es para que pases en un estadio N1, N2, no más de eso. Y eso se hace en 15 minutos de dormir y ya. Empezando porque una siesta no debe pasar de 15 minutos. Bien, ¿por qué? Porque si entramos a estadios más profundos, cuando la persona corta ese estadio, es peor, digámoslo así, no se va a sentir descansado, porque lo está sacando de un ciclo que no cumplió, que yo le decía que era de 90 minutos ese ciclo. Ujú. Bueno, ¿ves? Cuando se pasa, ya vas por los 30 minutos, ya entraste en los estadios más profundos. ¿Bien? Entonces, 15 minutos siempre que lo necesites y si no lo necesitas, no lo hagas. ¿Bien? Ujú. Ahora, ¿quiénes lo van a necesitar? Bueno, los que duermen pocas horas en la noche, por ejemplo. Bien, por malos hábitos, no cumplen sus horas necesarias de sueño en la noche, entonces los 15 minutos de siesta les va a ir bien. ¿Ok? Ujú. Muchas veces en algunas personas lo necesitan como hábito, en otras personas lo necesitan como para pagar un poco la deuda de sueño que tienen por Ujú. algún evento en particular. Bien, eso también se puede hacer. Y digamos que las personas, según la edad, va a ser diferente la siesta. Por lo menos en los niños es muy beneficiosa, porque los niños necesitan más horas de sueño que los adultos. ¿Bien? Exacto. Entonces, también depende de la edad, depende mucho del sexo. Las mujeres la necesitamos más que los hombres. Bien, Ujú. sobre todo las mujeres posterior a la menopausia, y eso ocurre porque bajan los estrógenos y nuestros músculos se debilitan en general, entre ellos los de la vía respiratoria. Entonces, por supuesto, nuestro dormir, el de las mujeres posmenopáusicas, cambia en la noche. Y puede que nunca tomaste siesta y de repente, después de la menopausia, ahora sí necesitas una siesta, ¿ves? Entonces, como te das cuenta, hay una amplia, digamos, Wow. variabilidad entre persona a persona. Entonces, a ver, si lo importante es que las personas se guíen. Si lo necesitas y te cae bien, después de 15 minutos te despierta mejor, haz tu siesta. Esa es mi Increíble. recomendación. Sí. Excelente. Ahora,
mucho se dice que para poder dormir bien es importante tener una buena alimentación y hacer, por supuesto, ejercicios. Realmente, ¿cuál es el impacto que tienen esos dos aspectos en el sueño? Mira, importantísimo lo que acabas de decir, porque somos lo que comemos. Así Sí, es. la famosa frase. Bueno, resulta que ahora con esta industrialización de la alimentación tenemos muchas deficiencias de todo. Y nos hemos encontrado con el inconveniente de que los que queremos alimentarnos mejor, pues nuestros alimentos, a pesar de que puedan ser muchas frutas y verduras y hortalizas y legumbres y todo lo que tú quieras, ya no traen los mismos nutrientes que traían antes, porque todo se ha industrializado. Uno de los factores, o digamos, uno de los elementos que falla más y que altera más el sueño es el magnesio. Una de mis recomendaciones que todos, eso sí, yo diría que todos deberíamos hacer es consumir magnesio porque no lo incorporamos en la dieta y es un elemento que hace mucha falta para Es dormir decir, bien. perdón, es decir, Sí, magnesio como suplemento, buscarlo como un como suplemento. suplemento. Ok, Sí, y bueno, y tratar de alimentarnos de fuentes de magnesio, por ejemplo, los claro. frutos secos, las nueces, las avellanas, ¿no? Las almendras. Ujú. Buscar dónde podemos consumir naturalmente magnesio, pero con todo eso, como les explico, la industrialización de todo ha hecho que, bueno, que ya lo que comemos tampoco trae lo que debería. Entonces, Ujú. suplementar con magnesio, que debe ser citrato de magnesio, ojo, si lo Ujú. pueden ir a comprar porque eso es de venta libre, Sí, citrato de magnesio, la dosis adecuada es 300 miligramos al día o alrededor de 300, porque hay cápsulas, eso viene en cápsulas, que a veces traen 270 o a veces trae 330, bueno, alrededor de 300, está muy ok. bien que lo usen todos los días, desde mediodía a la noche es la mejor hora, y usarlo regularmente, que eso no les va a causar ninguna consecuencia, digamos, un deterioro o una interacción con algo, no, con algún otro medicamento, no, es un suplemento que lo podemos tomar tranquilamente, ¿bien? Ujú. Eso en cuanto a la alimentación. Bueno, siempre se habla alimentación balanceada, pero en cuanto al sueño como tal, que sean buscar siempre la fuente de magnesio. Y en cuanto al ejercicio, es bien importante tener rutinas de ejercicio. Ojalá y lo pudiéramos hacer todos los días, pero no deben ser, no debe hacerse ejercicio 2 horas antes del sueño porque nos activamos mucho con el ejercicio, ¿bien? Ujú. Entonces puede ser contraproducente. Al Un igual que me ejercicio que se... imagino que comer tan tarde y ahí Esa acostarse a es dormir. otra. Ujú. Exacto. Ahí, ajá, exacto, en cuanto a los hábitos de horario de alimentación. Entonces, 2 horas antes, hacer ejercicio va muy bien. Y lo que tú acabas de decir son los horarios de alimentación. Los horarios de alimentación deben ser regulares y siempre a la misma hora. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende, o sea, se educa. El Ujú. cerebro lo tengo que entrenar para saber a qué hora comer, a qué hora bañarme, a qué hora ejercicio. Ojalá tuviéramos siempre. ¿Por qué? Porque lo que hacemos de día de una manera, digamos, horaria, disciplinada, de noche también va a beneficiar el sueño. ¿Bien? Eso se ha Ujú. relacionado con eso. O sea, si comemos siempre a los mismos horarios o por lo menos a horas similares, yo no estoy diciendo que todos los días a la una, de forma rígida, tengamos que hacerlo. No, a la 1 de la tarde estoy hablando, a comer a la Ujú. 1 de la tarde o a las 12, no. Pero sí por lo menos alrededor del mediodía. Bueno, yo habitualmente como entre las 12 y las 2 de la tarde, está bien, no tienes que ser rígido, no hay que estresarse tampoco por ello. Pero tampoco es que hoy comí a la 1, mañana comí a las 5 de la tarde, mi almuerzo, pasado mañana me lo como a las 10 de la mañana, porque, o sea, ese desorden también Ujú. desordena el cerebro a la hora de dormir. Y lo que tú dijiste, hay que comer 2 horas antes de acostarse a dormir. Y si Ujú. no pudiste comer o no comas nada, que eso no te va a causar la muerte, no comer, no cenar, no te va a causar ningún problema. Y si realmente quieres comer, bueno, algo muy ligero, frutas, cereales, algo muy sencillo, yogur, cosas así. Muy bien. Ahora voy a tocar un tema que para mí es un tema álgido porque, bueno, vivo en los Estados Unidos y aquí hay una gran
inclinación a resolver absolutamente todo con medicamentos. Entonces, Ah, Dios. ¿hasta qué punto es beneficioso tomar medicamentos para dormir y en qué momento realmente es, mejor dicho, es el medicamento debe suministrarse o tomarse eh, ligeramente como una decisión que alguien tomó y dijo voy a tomarme este medicamento para dormir mejor, o realmente es algo que tiene que ser prescrito por un médico y en qué momento es necesario realmente un medicamento. Ya. Muchas dudas. A Así ver, es. sí, los fármacos siempre en primer lugar tienen que identificar, perdón, tiene que indicarlos un médico, eso es importantísimo, y ojalá un médico entrenado en sueño. Esto lo digo porque me pasa que muchos colegas, médicos generales, médicos de familia, que son, que son los que atienden en la mayoría a las personas, tienden a indicarle fármacos por largo tiempo y eso es perjudicial. Entonces, importante que las personas entiendan que no es fisiológico usar medicamentos continuamente para dormir. Eso no está bien. Sí se deben usar en casos puntuales y en determinados diagnósticos que lo hace el especialista en sueño. ¿Bien? Y que son válidos y hay que usarlo porque si no, pues la persona va a tener un déficit de sueño crónico porque ya tiene algo de base o una enfermedad de base que, bueno, que ya eso es otra cosa, ¿bien? Pero, mira, la mayoría de las personas que tienen trastornos del sueño, generalmente insomnio de inicio de mantenimiento, como lo nombré, generalmente está asociado a estrés. Esa es la mayoría. El estrés, que últimamente también, como hablé de la industrialización de los alimentos, también hablo de que actualmente los niveles de estrés mundial son altísimos, ¿bien? Ya tenemos una vida demasiado alterada por el estrés. Entonces los niveles de cortisol son tan altos que les recuerdo, el cortisol es la hormona del estrés, lo que liberamos cuando tenemos un estrés, y esa hormona nos ayuda a lidiar con el estrés porque estamos diseñados para eso. El cortisol y la adrenalina nos ayudan a eso. El problema es que tenemos un constante nivel de estrés con un nivel muy elevado también de cortisol y adrenalina. Bien, que antes, en la época, no sé, le puedo decir de los cavernícolas, nombrémoslo así, eso nos servía puntualmente cuando sentíamos una amenaza de algún elemento que iba en contra de nuestra vida, llámese un animal, o llámese, no sé, un terremoto, lo que sea. Bien, actualmente mantenemos esos niveles altos porque el día a día se ha hecho muy difícil y el estrés es cotidiano. Ya no es que viene el tigre a comerme, no, Así ya es. es que veo las noticias y ya el nivel de cortisol está en el cielo. Salgo al el tráfico, entonces me altera. Todo me altera demasiado, ¿bien? Entonces, la mayoría de las veces dormimos mal o nos cuesta dormir es por el estrés, nivel de cortisol alto. Entonces, ¿qué hace el médico general, el médico de familia en su mayoría? Toma esta pastillita para dormir. O la persona se automedica. Bueno, mi papá y mi mamá toman tal medicamento, yo me regalaron y me lo voy a tomar. Eso está muy mal porque otra de las preocupaciones que tienen muchos mis pacientes es que llegan diciéndome, estoy tomando este medicamento y me estoy haciendo dependiente, tengo miedo de crear dependencia a tal o cual fármaco, ¿bien? Exacto. Porque eso es una realidad. La persona no hace lo que debe hacer con su estrés, con su alimentación, con su ejercicio, sino que es más fácil tomarse la pastilla, ¿bien? Exactamente. Y genera la dependencia y posteriormente es difícil quitar esas dependencias y, bueno, nada, generar también buenos hábitos en todas las personas no es tan fácil, ¿no? Correcto. Sí, entonces, bueno, el hecho es que la persona debe estar consciente que sobre todo los medicamentos llamados benzodiazepinas van a alterarle sus células, esos receptores que tenemos a nivel neuronal con el paso del tiempo se alteran a tal punto que después
cuesta muchísimo dejar esos medicamentos, muchísimo, ¿bien? Entonces, la recomendación es no automedicarse, no tomar medicamentos que les están brindando porque a los otros les funcionan, porque los otros no sabemos qué enfermedades por sí tienen y por qué se lo indicaron, y siempre acudir a un médico, ojalá que tenga ya conocimientos en sueño. Increíble, de verdad que sí, eso es realmente uno de los puntos más álgidos y de los más importantes a considerar. Ahora, doctora, antes de irnos ya para la parte final de este episodio, la parte de la tecnología. ¿Cómo la tecnología ha impactado y de una manera beneficiosa y también de una manera negativa? Porque hay las dos cosas. Aquellas personas que utilizan, por ejemplo, estas nuevas tecnologías que están saliendo como el iWatch, que te permite ver cuáles son las horas de sueños que tienes, cuál es la calidad de sueño que tienes. Y además también está la parte extrema donde utilizamos la tecnología en realmente de una forma que nos afecta negativamente, como es el uso de los dispositivos, o las computadoras, las tabletas a la hora de dormir, que realmente, o el mismo televisor. Hay gente que dice, yo no puedo dormir si no tengo el televisor encendido. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cuáles son las recomendaciones en función de todo lo que es la tecnología? Sí, mira, como tú dices, hay puntos positivos, hay puntos negativos. Vamos a hablar de los positivos primero. Esto de los smartphones, o de los smartwatch, es muy positivo en el sentido de que las personas pueden tomar conciencia de cómo están durmiendo y hay unas aplicaciones que nos ayudan a saber si estamos roncando y si estamos haciendo pausas respiratorias. Porque, bueno, hay personas que se lo pueden decir los familiares, pero hay personas que duermen solas o viven solas, ¿bien? Entonces, sirven mucho, sin embargo, no son 100% sensibles. Nosotros llamamos los médicos 100% sensibles, es aquel procedimiento que nos ayuda a identificar el 100% de las veces el problema. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, muchas veces nos da datos que debemos después confirmarlo con otros estudios, pero ayuda a orientar al paciente a decir, necesito ayuda médica, a tomar esa decisión. Además, ayuda a tener un control continuo y conciencia de qué hice hoy que me alteró mi sueño. Por ejemplo, las bebidas alcohólicas, muy sociables, ¿verdad? ¿Quién no se tomó una copa? ¿Quién no se tomó whisky? ¿No? Muy pocas personas realmente no lo hacen. Bueno, el día que te tomas más de 2 copas, porque 2 copas, suficiente. Cuando pasas a la tercera ya te alteró el sueño. ¿Bien? 2 whiskies, suficiente. Cuando pasa al tercero ya te alteró el sueño. ¿Bien? Entonces, ese día, ese smartwatch o lo que tengas usando, ese día vas a ver tu registro y vas a decir, oye, mira cómo me afectó. Entonces, tomas conciencia. ¿Bien? Eso es importante, porque así tú sabes que debes evitar y qué es lo que te afecta y cómo te afecta, porque a mí me puede afectar de una manera muy suave, muy leve, como al otro le puede alterar totalmente el sueño. Bien, entonces eso es importante. Entonces, muy bueno que lo use, que bajen aplicaciones. Hay una que siempre las aplicaciones tienen una parte gratuita y otra parte paga, ¿verdad? Hay una que se llama Ronco Lab, de L-A-B, de la Dial o B larga, lo que le dicen, o B de Bolivia, para que la entiendan. Bueno, ese Ronco Lab, yo lo he usado y sirve, digamos, como para tener una idea de qué te está pasando. Pero hay muchas otras que pueden usar, ¿bien? Excelente. Siempre recomiendo no obsesionarse, porque hay personas que se obsesionan y pasan al otro extremo, ¿ok? No, tampoco así, por favor, siempre vigilarte, pero no obsesionarte, porque dormí 3 minutos menos, pero ya va, relájate un poquito, por favor, que eso no te va a matar, ¿bien? Ok, eso por un lado. Por otro lado, la parte negativa de los teléfonos, de los celulares, de todo lo que llamamos pantalla, es la luz. Hay algo que se llama melatonina, que mucha gente sabe de qué estoy hablando, es aquella hormona que se libera
cuando se va la luz del día. Es un diseño que tenemos incluido en nuestro cerebro que entra a través de nuestros ojos, ¿bien? Los ojos perciben la luz natural. Cuando el sol se va, la melatonina empieza a producirse. Y esa hora es variable porque depende del país, depende de la estación, ¿ok? Pero estamos diseñados para eso. Con la modernidad, pues con tanta luz, tanto artificial en toda la casa como las pantallas, tenemos una baja producción de melatonina, ¿bien? Y eso altera el sueño, sobre todo el inicio del sueño, ¿bien? Entonces, ahí viene lo perjudicial de las pantallas, de la luz como tal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí viene la parte de higiene de sueño, que se recomienda mucho no usar pantallas, y a eso se refiere a teléfonos, a computadores, a televisores, antes de dormir. No se deben usar pantallas, ¿bien? Entonces habrá unos que digan, no, pero yo dejo el televisor prendido y eso me ayuda a dormir. No, no es que te ayude a dormir, es que te duermes porque ya tu cuerpo te está pidiendo sueño, pero el televisor prendido hace que tu sueño no sea de calidad, que era lo que estábamos comentando, que no cumplas todas las fases, ¿bien? Entonces, se recomienda no usarlas antes de dormir y si es posible apagar todas las luces de la casa cuando ya te vas a dormir, ¿bien? Y si hay trastornos del sueño que ya están establecidos, como el insomnio, yo le recomiendo mucho a mis pacientes leer. Cuando yo hablaba del movimiento ocular rápido, ese REM, ese sueño REM, es que estamos dormidos, pero los ojos se están moviendo como si estuviéramos leyendo, ¿ok? Cuando tú te pones a leer antes de dormir, simulas ese movimiento de los ojos, entonces eso te ayuda a alcanzar el sueño más fácilmente, ¿bien? Entonces, la luz tiene que ser una luz pequeña, una lámpara de mesa, y ojalá dirigida al libro, a la revista o al paper o lo que estés leyendo, bien, sin que te pega a los ojos, ¿ok? Porque el problema es cuando te pega, como le dije, los receptores están en los ojos. Entonces, pegando la luz hacia el papel, pues evidentemente no te va a causar el problema, te va a inducir el sueño. Y por favor, no leer en Kindle, en las tablets, no, porque igual tienen luz. Entonces no lean allí, lean en papel, ¿ok? Ok. Bueno, esto ha sido realmente increíble, la cantidad de información que hay en torno al tema del sueño. Es bien complejo como para seguir hablando. Sin embargo, le quiero preguntar, ¿cuáles son las principales recomendaciones que usted le da a una persona, a la persona que nos está escuchando, con respecto a la higiene del sueño, que me encanta ese término? Sí, la higiene del sueño. Bueno, a ver, ya aparte de las que hemos nombrado, que ya no las voy a repetir, sí les voy a agregar otras, como por ejemplo, el ruido, o sea, el sonido. Hay que preparar nuestra alcoba o habitación o como le quieran llamar para el sueño. No tomemos el sueño como algo ligero, algo que lo dejamos espontáneamente. No, tomemos el control de nuestros hábitos para el sueño. Por lo tanto, nuestra habitación tiene que ser adecuada, ir a la cama solamente para dormir y para tener sexo y más nada. Allí no voy a ver televisión, allí no voy a trabajar. ¿Bien? La cama es un colchón adecuado. Hay personas que no toman en cuenta que su colchón de repente ya está vencido. El colchón y la almohada, escogerla a su gusto. ¿Bien? Temperatura, una temperatura que debe rondar 21-22 grados. ¿Bien? Si la persona siente mucho frío, máximo 23 grados. Pero el calor quita el sueño o hace que nuestro sueño no sea de calidad. ¿Bien? Entonces, el cuerpo se necesita enfriar para dormir. Por lo tanto, temperaturas adecuadas, 21, máximo 23. ¿Bien? Ni mucho frío ni mucho calor. Pero digamos que el frío es el adecuado más que el calor. ¿Bien? A ver, ¿qué otra cosa importante? Hacer rutinas para dormir. Cada quien puede hacer su rutina. Por ejemplo, yo pudiera sugerir alguna como hacer ejercicio, como nombramos, bañarme, tomarme un baño relajante e importante,
mentalmente cerrar la Santa María. Yo digo cerrar la Santa María es como cerrar la puerta, cerrar la oficina, pasarle llave a la oficina, al box, como lo quieran llamar. Cerrar la puerta del trabajo, es lo que quiero decir, ¿bien? O del negocio. Y en ese momento decir, me olvidé de todo, me olvidé de mi trabajo, de mis estudios, de todo porque me dispongo a dormir, ¿ok? Entonces, la disposición a dormir es hacer lo que te guste. Entonces, en mi caso particular, recomiendo un baño agradable y después voy a mi cama y en mi cama agarro una revista, un libro, lo que yo quiera y me pongo a leer un rato, bien, hasta que me dé el sueño que yo necesito como para quedarme dormida. Si una persona se acuesta y dura más de 30 minutos sin dormirse, lo mejor es que se levante, ¿bien? No se quede en la cama dando vueltas. Una de las cosas que más impiden iniciar el sueño es la rumiación de pensamiento. Le llamamos rumiación de pensamiento a que como no cierro la puerta de mi trabajo, de mis estudios, de mi universidad o lo que sea, sigo pensando en lo que tengo que hacer, en mi proyecto, en lo que me quedó pendiente o en el problema que tuve con el jefe, con mi pareja. No, 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 no. Pasa muchísimo. Muchísimo. Eso quita el sueño. No, me tengo que disponer, ya va, digo, hasta aquí llegó, no pienso más en esto. Y me dispongo a hacer las cosas que me agradan, ojalá y no sea usar pantallas, que yo sé que está muy difundido, pero que no sea eso, ¿sí? Y así poder tener un sueño mejor, poder quedarme dormido y de paso alcanzar niveles adecuados de sueño. Definitivamente. Bueno, esto es búsqueda de equilibrio en absolutamente todo, no solamente en la parte del sueño. Tenemos que buscar equilibrio, equilibrio en cada uno de los aspectos de nuestra vida y en este caso en el tema del sueño, si la situación se torna fuera de control, hay que buscar ayuda. Y definitivamente hay que buscar profesionales del sueño. Doctora, si hay alguien que quiera contactarla, ¿cuáles son sus coordenadas? ¿Cómo le pueden contactar? Sí, ahí están el Instagram, que se llama MauriMed, @Mauri, con Y, Med, M-E-D, o sea, de médico, MauriMed. Por allí me pueden contactar. Y por mi correo electrónico. Acá en Chile llamamos broncopulmonar a los neumólogos o neumonólogos. Entonces mi correo es doctoramauribroncopulmonar@gmail.com. Allí me pueden escribir con confianza. Excelente. Bueno, allí tienes esa información si deseas contactar a la doctora Bracho. Ella, con gusto, estoy segura que va a atenderles, así sea a distancia, y ver cuáles son las recomendaciones específicas para tu caso. Así que no me queda sino agradecerle por su tiempo y el haber compartido con la audiencia de Vida y Salud en Positivo su conocimiento y experiencia para que podamos llevar una vida y salud de mayor calidad y en positivo, por supuesto. Cierro con esta siguiente pregunta. ¿Qué es lo positivo de estar en el área de trastornos del sueño, doctora Bracho? Mira, lo más positivo es ayudar a tanta gente. Las alteraciones del sueño se han ido incrementando de una manera tal que están globalizadas en cualquier país, a cualquier nivel, cualquier estrato económico, independientemente del sexo. O sea, es algo muy, muy masificado en este momento. Y el estudiar acerca del sueño, el especializarme acerca de esto, me ayuda a ayudar. Es una frase que yo tengo, que Así siempre es. digo, ¿sí? Siempre cuando me encomiendo cada día a mi trabajo, digo, ayúdame a ayudar. Entonces, ayudar a la gente es muy satisfactorio. Y cuando la persona retoma su buen sueño, sé que le estoy evitando una cantidad de problemas de salud a futuro que la persona no tiene conciencia, muchas veces no tiene conciencia, pero que el médico sí sabe que lo va a tener en algún momento. Entonces, ayudarle a recuperar su buen dormir es evitar enfermedades futuras y eso es muy satisfactorio. Definitivamente, evitar el modo zombie, porque Eh, definitivamente si no dormimos andamos como zombies por la vida, andamos, ¿verdad? así es, tal cual. Bueno,
No me queda nada más sino agradecerle y mil gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y a ti, No, quien me estás escuchando, te espero para otro próximo episodio de Vida y Salud en Positivo y muchísimas gracias por estar. Gracias, doctora Bracho. Hasta la próxima. con gusto. Chao, Carmen. Muchas gracias a ti. Gracias.